antes de entrar a ver qué es el código genético como tal, vamos a ver qué es un gen, porque nosotros decimos que el ADN tiene información genética y nosotros hablamos de genes. ¿Cuántos genes tenemos? ¿Alguien sabe? Obviamente eso varía de un organismo a otro, pero ¿cuántos genes tenemos los humanos, por ejemplo? ¿Tiene alguna idea alguien? Se suponía, se especulaba antes que los humanos podemos formar, dice, más o menos unas 150.000 proteínas diferentes. Y usualmente, al menos en las bacterias, cada proteína se forma por un gen. Entonces se sospechaba y se concluía que podríamos tener hasta 150.000 genes. Pero después, a medida que ha ido avanzando el sistema de estudio de la información genética, hemos bajado a 100, hemos bajado a 50. Después se dice que solamente teníamos unos 30.000 genes. Actualmente andamos entre que son 27.000 y 25.000 algo de genes que tenemos en las 46 moléculas de ADN. Esto implicaría en todo caso que cada molécula de ADN tiene varios genes. ¿Eh? Porque tenemos 30.000 genes, 27.000 genes, vamos a suponer. Tengo 46 moléculas por lo menos, tengo que tener más de 500 genes en cada molécula de ADN que yo tengo en las células. Este es nuestro cromosoma que nosotros podemos observar durante la metafase en la división. Si ampliamos esta partecita de aquí del cromosoma, ¿no?, de todo nuestro material genético, tenemos nuestro ADN, ahí están los nucleosomas, la fibra gruesa, la fibrilla con nucleosomas, nuestro ADN, quitándole las histonas, porque la célula cada vez que necesita copiar la información genética debe deshacer los nucleosomas y después lo vuelve a reconstituir. Tengo la doble hélice de ADN. Un gen podría ser un segmento, no es un pedazo cortado, no es un pedazo individual, sino que una pequeña parte de esa larga cadena de ADN. Esto es un gen. Entonces podría tener un gen aquí, podría tener otro gen aquí, podría tener otro gen aquí, y obviamente químicamente solamente una cadena de ADN. La célula sabe identificar dónde empieza y dónde termina un gen. Y obviamente nosotros estamos aprendiendo cómo es que la célula lo hace, ¿no? Entonces, dentro de este ADN yo podría tener aquí un gen, por aquí tengo un gen, por aquí en este cromosoma, por aquí tengo otro gen, aquí tengo otro gen. En cada cromosoma hay muchos genes. Un gen, dice, es una secuencia de nucleótidos que le da información a las células para crear una proteína. O sea, ese pedacito de ADN que hay aquí tiene información suficiente como para formar una proteína completa. En realidad se dice una cadena de aminoácidos, porque hay proteínas que tienen 3 o 4 cadenas de aminoácidos, como la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina aparentemente, que tiene 4 subunidades proteicas, estaría conformado por información de 4 genes, ¿no? Pero la mayoría de nuestras proteínas son de una sola cadena, entonces una proteína significa un gen. Entonces, ese gen no está en una parte, no está marcado, no está señalizado. Esto aquí empieza de color verde y termina acá. Eso es una señal química que las enzimas de la célula saben reconocer y que nosotros estamos tratando de entender cómo lo hacen. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que la célula almacena información genética. Eso se conoce como el código genético. Nosotros hemos dicho que el ADN, esa doble hélice que está en el núcleo, permite formar ARN, y ese ARN después nos va a permitir obtener
una cadena de aminoácidos que vendría a ser la proteína, ¿no? Ese es nuestro dogma central. Entonces, el ARN es una molécula que tiene bases nitrogenadas de un nucleótido que pueden variar. Entonces, se supone que la secuencia está en esas bases nitrogenadas. Los estudiosos empezaron, o los científicos empezaron a ver, ¿cómo será que se guarda la información genética? Y lo primero que se les ocurrió es crear una molécula artificialmente en laboratorio con, estamos hablando de ARN, ¿no ven? Solamente uracilo. Uracilo, 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 voy a crear una cadena de ARN, lo meto en la célula, dejo que se convierta en proteína, ¿y qué proteína me irá a dar? Y esta cadena se conoce como poli-U, porque solamente lleva uracilos. Pusieron esa cadena artificial en una célula y vieron que se formaba una proteína con solamente fenilalanina, aminoácido fenilalanina. O sea, una proteína donde el aminoácido une a la fenilalanina, después otra vez otra fenilalanina, otra fenilalanina. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces el uracilo implica que el ribosoma va a poner, o el ARN transferencia va a llevar al ribosoma fenilalanina. Hicieron la misma prueba con la citosina, una poli-C, y solamente se ponía prolina, el aminoácido prolina en la cadena de aminoácidos que se formaban. Con la adenina, una poli-A, la lisina, y con la guanina, la glicina. Pero nosotros tenemos que recordar que en la cadena de ADN o en la cadena de ARN, solamente tenemos 4 bases nitrogenadas. Puede haber adenina, duplicado a veces, podría encontrar un segmento así, 4 bases nitrogenadas con solo adenina, después podría haber timina, podría haber guanina, podría haber citosina, otra vez timina. No hay más que 4 bases nitrogenadas. Y si cada base nitrogenada, por ejemplo el uracilo en el ARN, significaría fenilalanina, entonces tendríamos capacidad para almacenar información de 4 aminoácidos nada más. ¿Cuántos aminoácidos tenemos nosotros? ¿Cuántos tiene la célula? ¿Se acuerdan? Son 20 aminoácidos que nosotros ponemos. Una AA en bioquímica significa aminoácido. 20 aminoácidos que tienen las proteínas, combinados de diferentes maneras. Entonces, tengo que encontrar un sistema que me permita codificar información para 20 aminoácidos. Alguien diría, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa si la célula empieza a tomar de a 2 en 2? Por ejemplo, adenina, adenina significa una cosa, otra vez si es adenina, adenina significaría el mismo aminoácido, timina, guanina significa otra cosa, citosina, timina significaría otra cosa, y así sucesivamente. Obviamente, nosotros aquí estoy pensando en el ADN, pero los estudios se hicieron con ARN, porque es lo que permitía obtener directamente los aminoácidos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en vez de timina tendríamos que poner uracilo, aunque la información se guarda en el ADN y no en el ARN. Entonces, de esta manera, se crearon combinaciones posibles. Adenina, adenina podría significar un aminoácido. Adenina, timina podría significar otro aminoácido. Adenina, guanina podría significar otro aminoácido. Adenina, citosina, otro aminoácido. Y así sucesivamente. Entonces, timina, adenina podría significar otra cosa. Timina, 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 guanina, etc. Aquí, tomando de a 2 bases, nitrogenadas, tendríamos 16 combinaciones posibles. ¿Qué implica eso? Que si hay 16 combinaciones, tendríamos capacidad para formar 16 o para codificar
16 aminoácidos. Y no alcanza porque son 20 los aminoácidos que podemos poner en las proteínas. Entonces dijo alguien, bueno, no puede ser de A2. Tomando de A3, de 3 bases nitrogenadas, haciendo esas mismas combinaciones, adenina, 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 por ejemplo, adenina, 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 timina, y así sucesivamente, tomando de 3 en 3, nosotros tendríamos 64 combinaciones. Con esto nos sobra y nos alcanza y nos sobra. Y se llegó a la conclusión de que la información genética en el ADN se guarda en forma de tripletes de base nitrogenada. Se lee por tripletes y se convierte al ARN mensajero y también se lee por tripletes. Después de hacer con esto muchos ensayos, se construyó esto que se conoce como la tabla del código genético. Como pueden ver, en la tabla del código genético ya sabemos cada triplete. Esto se hace, por si acaso se ha hecho la tabla del código genético, está hecho usando ARN mensajero. Dice, uracilo, 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 significa que vamos a poner fenilalanina. Recuerden que son 20 aminoácidos y tenemos 64 combinaciones posibles. Entonces hay muchas combinaciones que significan el mismo aminoácido. Uracilo, uracilo, citosina. Vamos a poner fenilalanina. 2 combinaciones diferentes que dan instrucción de poner el mismo aminoácido. Uracilo, uracilo con adenina. La célula va a poner el aminoácido leucina. Uracilo, uracilo, guanina va a poner leucina. Fíjense aquí que si tengo citosina, uracilo, uracilo, también va a poner leucina, citosina, uracilo, citosina, leucina, citosina, uracilo, adenina, leucina, citosina, uracilo, guanina, leucina. O sea, estamos viendo que aquí hay 2 combinaciones que le dicen a la célula ponga fenilalanina. Hay 6 combinaciones que le dicen que ponga leucina. Hay otros, adenina, uracilo, uracilo, adenina, uracilo, citosina, uracilo, adenina, adenina, que le dicen que ponga isoleucina. 3 combinaciones para isoleucina y así sucesivamente ya se han determinado claramente qué combinación significa qué aminoácido. Tenemos algunos que tienen 4 aminoácidos. Hay otras combinaciones que tienen uno solo. Por ejemplo, adenina, uracilo, guanina. Significa que debe poner metionina. Y no hay más que esa combinación que hace que la célula ponga el aminoácido metionina. Y ahí sí hay algunos que tienen 2, algunos que tienen 4, otros tienen 3, otros, como hemos visto, tienen hasta 6. ¿No? Arginina, por ejemplo, aquí tiene 4 combinaciones posibles y tiene 2 más aquí, son 6 en total. Y hay lo que se llaman 3 codones, que en castellano nosotros pondríamos, o se llamaron primeramente codones sin sentido, porque crearon ARNs con estas combinaciones y el ribosoma no puso un solo aminoácido en la cadena. O sea, no creó una proteína, era como una combinación vacía. Estos ARN después ya se pudo identificar que por la misma razón de que no significan ningún aminoácido, se los ha conocido como codones o combinaciones stop, combinaciones de parada. O sea, cuando el ARN tiene esa combinación, está poniendo aminoácidos, se termina ahí la síntesis de la proteína. Ahora, cada uno de estos tripletes, así tomados de 3 en 3, se lo conoce como codón. Si quieren, apréndanse la palabra con la N y le quitan la N, porque así no se les olvida.
¿no? Un preservativo. Es un codón. Cada triplete es un codón. O un codón. Bueno, no se han puesto de acuerdo porque el término es inglés, ¿no? Entonces nosotros tenemos en nuestro código genético 61 codones, 61 combinaciones que significan determinado aminoácido y 3 sin sentido que no coloca ningún aminoácido en la célula cuando se los encuentra y por lo tanto se los llama codones de parada o codones stop. Pero hay otra cuestión más. La combinación AUG se ha visto que es esencial en la célula para que empiece la síntesis de proteína. Si no hay la combinación AUG, la síntesis de proteína no va a empezar. Usted puede crear una larga cadena de ARN mensajero artificialmente, no tiene la combinación AUG, no empieza a formarse la proteína. Por eso se conoce también la combinación AUG como codón de inicio. Sí o sí debe haber esa combinación para que empiece a crearse, a ponerse aminoácidos en la proteína. Es como una compensación que le hace la célula porque como le dio una sola combinación a la metionina, eso implica que sí o sí todas las proteínas van a empezar colocando el aminoácido metionina. Que después esa metionina se puede remover, se puede quitar, es otra cosa, porque no todas las proteínas tienen metionina como primer aminoácido. Pero sí o sí deben empezar con la metionina. Esto naturalmente uno dirá, bueno, así funciona nuestra información genética en las personas. No es tan sencillo como eso. Vamos a puntualizar algunas cosas que tiene, características que tiene este código genético. Hemos dicho que tiene 64 codones o tripletes, 61 codones codifican aminoácidos y 3 codones son codones sin sentido, que van a significar en el ribosoma señal de stop, señal de parada. Ahí está, 3 codones funcionan como señales de terminación. El código no es ambiguo. La célula no se puede equivocar, es decir, llegar a mirar el código genético y ahora qué aminoácido tengo que poner. Cada combinación significa un aminoácido particular, aunque sea repetido. Y se dice, atención con esta palabrita, que el código genético es degenerado. Este nombre no sé por qué se lo pusieron, pero bueno, es una acepción universal. Y se refiere al hecho de que no es equitativo. Como estamos viendo aquí, hay algunos, como la leucina, que tienen 6 codones que le permiten meterse en la cadena de proteína. Hay otros que tienen 3, otros tienen 1, otros tienen 6, como la arginina, otros tienen 2, 4. Entonces, no hay un equilibrio, una igualdad en cuanto al número de codones que tiene cada aminoácido. O sea, si hubiera justicia, entre comillas, cada aminoácido debería tener por lo menos 3 codones, ¿no? Pero hay algunos que tienen 6, otros que tienen 4. No hay igualdad en ese sentido. Sin embargo, este código es universal. Esto es muy, muy importante. Dice, debido a que sus mensajes son interpretados de la misma forma en todos los organismos. Es decir, si yo tengo en la bacteria, en el ARN mensajero, adenina, adenina, uracilo, me va a poner asparagina como aminoácido. En la célula vegetal también me va a poner asparagina. En la célula humana también me va a poner asparagina. O sea, el código, cómo guardamos y cómo leemos la información genética es la misma en todos los organismos vivos que conocemos. Creo que se han encontrado algunas diferencias en los ribosomas de las mitocondrias, de las levaduras o alguna cosa así, muy rara, digamos, pero increíblemente todos los organismos
Utilizamos ADN como información genética con ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN transferencia, de la misma manera. Y el código es exactamente el mismo. Esta es una de las razones más fuertes para decir que somos derivados de un solo organismo que apareció en algún momento de la vida, sea por creación divina, porque lo trajo un extraterrestre, porque hubo una evolución química, y a partir de ahí nos hemos ido diversificando, pero utilizamos la misma señalización. Entonces, es muy importante que recordemos esto, y es la razón por la que yo puedo agarrar un pedazo de ADN, ponerlo en una bacteria y decir, usted me va a poner tales aminoácidos en esa proteína nueva que ahora va a crear. Porque el mensaje, el código, la codificación es exactamente la misma, ¿no? Entonces, es universal para todos los organismos. Utiliza, dice, un marco de lectura establecido al inicio de la traducción y no lo modifica. No se produce solapamiento. O sea, no hay en un momento, digamos, yo tengo un ARN mensajero. Aquí tengo adenina, 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 timina, adenina, guanin. Puede ser guanina. No es que ahora voy a leer hasta aquí y voy a hacer un triplete de aquí a acá, pero en la próxima voy a tomar desde acá. No, siempre son los mismos tripletes. Bueno, quiero que veamos lo siguiente. A ver, vamos a hacer un ensayo con esto. Si tuviésemos el siguiente fragmento de ARN, dice, ¿cuáles serían los aminoácidos que tendría la proteína resultante? Vamos a pensar, este es nuestro ARN mensajero. ¿Qué aminoácidos tendría que poner la proteína con este pedacito de ARN? Bueno, esta tablita, ustedes entran en internet, en cualquier lugar lo van a encontrar. No es necesario que se lo memoricen, sino que entiendan cómo es que funciona. A ver, aquí hemos puesto la tabla. ¿Qué aminoácidos tendríamos que poner según este ARN mensajero? Y es que hemos entendido cómo se guarda la información genética. Primero, siempre hemos dicho, vamos a ir agarrando de 3 en 3. Esto significa un aminoácido. Esto significa otro aminoácido. O sea, vamos formando tripletes. Cada triplete se llama codón. ¿Ven? En principio, estaríamos viendo que por lo menos como punto de partida tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10 tripletes. Por lo tanto, espacio teórico posible para 10 aminoácidos. ¿Qué aminoácido va a poner la célula? Siempre se lee del extremo 5 hacia el extremo 3, entonces empezamos aquí. ¿Qué aminoácido le tocaría? Busco en mi tablita de código genético CCU. Aquí lo tengo. ¿Qué aminoácido voy a poner? ¿O qué aminoácido va a poner la célula? Una prolina. Siguiente aminoácido, CAU. Entonces buscamos aquí en nuestra tablita. Aquí está la combinación CAU. Entonces tendríamos que poner ¿qué aminoácido? La histidina, ¿no? O sea, en el ribosoma se va a formar un enlace peptídico, el ARN transferencia va a traer prolina primero, después histidina, y el ribosoma va a soldar ahí y se va a formar un enlace peptídico entre esos dos aminoácidos. ¿Qué aminoácido corresponde después? A ver. UAG, AUG. AUG, perdón. ¿Qué aminoácido es? Metionina, ¿qué es? Metionina. Metionina. Esta es la metionina. Entonces va a poner metionina. Siguiente aminoácido, otra persona, a ver, dígame, de los que están siguiendo la clase. ¿Qué aminoácido vamos a poner?
¿Mm? Arginina. La arginina, a ver, CGC, citosina, guanina, está aquí, muy bien. Arginina. Entonces, en la célula se va a poner otro aminoácido, arginina, y van pasando por el ribosoma y ahí se van formando los enlaces y se van soldando, entre comillas, nuestros aminoácidos. Entonces, CAU, que es el siguiente aminoácido, Histidina. histidina. Otra vez histidina. UAU. Está aquí. Triosina. La tirosina. Muy bien. AAG. Está aquí. La lisina, dice. Lisina, sí. Lisina. Bueno, está en inglés ahí. Lisine, dice, ¿no? Lisina, castellano. UGA. Stop codón. Ya está. No se pone nada. Esto ya no me sirve porque se terminó la síntesis de proteína. O sea, ahí llega esta combinación al ribosoma, ahí se corta, se separan las subunidades ribosómicas y ya no se ponen más aminoácidos. Entonces, de esa manera funciona la célula. Entonces, si yo sé, o sea, si yo quiero una proteína que tenga tales aminoácidos en tal orden, en tal cantidad, yo puedo crear una molécula artificial de ARN o inclusive de ADN para que se convierta en ARN y pueda ponerme en la célula tales y tales aminoácidos, una proteína con las características que yo sé cuáles son. Por ejemplo, actualmente ustedes conocen que hay muchas personas diabéticas, pero hay una diabetes especial que es la diabetes tipo 1, que la persona no le basta con tomar un medicamento, sino que necesita inyecciones de insulina. ¿Lo ven? Inyección de insulina. Entonces, hay que conseguir insulina y antes se sacaba principio de las personas fallecidas. Imagínense sacar el páncreas a las personas que habían muerto para hacer un trabajo químico de aislar la insulina. Después se empezó a sacar de los cerdos, porque se parece mucho, pero no es exactamente el mismo y muchas personas les daba reacciones alérgicas. Pero ahora ya se consigue fácilmente insulina humana. Ya no lo sacamos de las personas muertas. Hemos sacado nuestra información genética de lo que produce insulina, se lo hemos puesto a una bacteria, o sea, sabiendo qué aminoácidos tenía la insulina, se ha hecho un trabajo al revés en laboratorio, se ha hecho varios ensayos para ver cómo era su información genética y hemos puesto ese ADN en la bacteria y la bacteria produce ahora insulina. Bajo este esquema nosotros le hemos puesto los nucleótidos que tenía que tener el ADN para crear insulina. ¿No? Ese es un transgénico. Uno de los primeros transgénicos que se han creado en el mundo. Ahora, vamos a ver, si no estamos hablando de ARN, sino de ADN. En principio, lo hemos puesto así, al revés, porque el ARN se va a crear, este es un lado del ADN que vamos a copiar. El ARN que se va a crear tiene que crearse siempre hacia el extremo 3, o sea, va a ir de 5 a 3, entonces va a empezar aquí, por eso va a leer la cadena que empieza en 3 y termina en 5, ¿no ven? Porque es anticomplementario. ¿Qué tendría que hacer si yo tengo el ADN? Primero tengo que convertir a partir de esto el ARN mensajero. Inclusive podría decir, yo les podría preguntar, ¿y el ADN, la cadena complementaria, qué nucleótidos tenía? ¿Se puede saber? Supone que ahí, si hay una citosina, en la cadena complementaria sí o sí había una guanina. Si hay guanina, al otro lado había una citosina. Si hay adenina, al otro lado había
timina en el ADN, ¿no? Si hay timina, hay adenina. Si hay adenina, hay timina. Si hay citosina, hay guanina. Si hay adenina, hay timina. Y así sucesivamente. Este es el ADN cadena complementaria. Pero yo quiero saber qué proteínas me va a dar. Entonces, tengo que, en principio, convertir esta información en ARN mensajero. ¿Qué aminoácido va a tener el ARN mensajero? Si hay citosina, va a poner guanina. Si hay guanina, va a poner citosina. Si hay adenina, va a poner timina. Si hay timina, va a poner adenina. No. Perdón, si hay adenina, va a poner timina. Timina no se pone en el ARN, se pone uracilo en vez de la timina. ¿Ven? Si hay adenina, va a poner, perdón, a ver. Timina. Estamos aquí haciendo... Se pondría uracilo. Aquí tendría que ser adenina, sí. Aquí estoy cruzado yo. Aquí sería uracilo. Aquí era uracilo. Otra vez uracilo. Vamos, este es un... Vamos a marcarlo así por tripletes. Guanina. ¿Aquí qué sería? Uracilo, uracilo, citosina. ¿Aquí qué sería? Adenina, uracilo, citosina. ¿Ven? Entonces, más o menos esa es la idea de cómo se va a ir creando la cadena de ARN, siempre por principio de bases complementarias, citosina, guanina, otra vez guanina, uracilo, uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina. Citosina, guanina, citosina, uracilo, uracilo, adenina. Vamos a ir. Adenina, citosina, perdón, adenina, adenina, citosina. Citosina, uracilo, perdón. Citosina, adenina, uracilo. Uno con triplete. Uracilo, uracilo, uracilo. Uracilo. Adenina, guanina. Bueno, así sucesivamente. Ahora, ¿qué aminoácidos se pondrían aquí? Esta es la molécula de ARN que se formaría. Consiguientemente, ahora quiero saber qué aminoácidos le voy a poner. ¿Ya? Aquí tenemos una combinación guanina, citosina, uracilo. ¿Qué aminoácidos le voy a poner aquí? Esta es una U. ¿Qué aminoácido entraría según nuestra tablita de código? Alanina. Le vamos a poner alanina entonces. En principio, no. Porque para empezar la síntesis, sí o sí debo encontrar esta combinación. O sea, puede tener la cadena de ARN muchas más combinaciones antes. Si no hay AUG, no va a empezar. O sea, si no encuentra una combinación adenina, uracilo, guanina. Por eso se llama codón de inicio. Ahora, eso inevitablemente me lleva a que yo ponga metionina. ¿Puede haber metionina al medio de la cadena? Sí. Pero para empezar, necesito sí o sí empezar con este aminoácido. En muchas proteínas después este aminoácido se quita y ya no forma parte de la proteína, porque en la maduración la proteína puede remover aminoácidos, pero para empezar la síntesis en el ribosoma sí o sí necesito la combinación AUG.
Ya. ¿Qué aminoácido viene después? El penil. Fenilalanina. La fenilalanina. Muy bien. Después, AUC, Isoleucine. la isoleucina. Eso es isoleucina. Está un poco pequeñito seguramente. Después, CGG. Arginine. Muy bien, arginina. Después, Leucine. leucina. Después, AUA, Isoleucine. la isoleucina. Después, Histidina. CG, esta es una CGC. A ver, ¿dónde está? CG. Entonces. Esa sería la arginina otra vez. Ajá. UUA, Leucina. leucina. Después era AAC. La asparagina. CAU. ¿Qué le corresponde? Histidina. La histidina. Muy bien. UUU. Fenilina. La Fenilalanina. fenilalanina. UAG. Esto, codón. Mondón. Codón stop. Ahora, aquí yo, por ejemplo, aquí ya lo había detenido, porque yo puedo seguir copiando. O sea, el ARN va a tener citosina, guanina, citosina, va a tener guanina, guanina, citosina, pero ya no me va a servir porque la señal llega hasta ahí. O sea, puede tener 1000 tripletes más si ustedes quieren, pero la célula lo va a cortar ahí, ¿no? O sea, necesito el codón AUG para empezar y cualquiera de estos tres combinaciones me corta la síntesis de proteína y los ribosomas, las subunidades se separan y la proteína tendrá esos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que queríamos ver sobre el código genético. No sé si tienen alguna consulta, es bastante interesante esto, ¿no? De saber cómo funciona nuestra información genética. El ADN forma el ARN y esta tablita, no se olviden, no es del ADN, esta tablita es del ARN mensajero. Entonces, sí o sí, primero debo convertir mi secuencia de ADN en ARN mensajero y de ahí voy a sacar qué aminoácidos se van a poner en esa proteína X. Obviamente esta sería una proteína muy chiquitita porque las proteínas, si tienen 80 aminoácidos, se dice que son proteínas pequeñas. ¿Ya? Pero así lo hace la célula. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo entendí que cómo inicia, doctor, pero no entendí cómo determino para que termine ahí. Eso no O lo sea, entendí. es igual. O sea, sí o sí para empezar debemos tener esta combinación, ¿no ve? Adenina, uracilo, guanina en el ARN mensajero. El ARN mensajero tiene otro sistema de copiado en el ADN. Las enzimas saben dónde van a empezar a copiar el ARN y dónde van a terminar. Una vez ese ARN se copia, eso vamos a ver en clases posteriores,
pasa un proceso de maduración, sale al citoplasma, llega al ribosoma. En el ribosoma, eso se lee como una cinta y sí o sí va a empezar a tomar sentido cuando cuando aparezca el auge, ¿no ve? Y se van poniendo después de 3 en 3, siempre de 3 en 3. Aquí hay 3, aquí hay otros 3, aquí hay otros 3, por tripletes, hasta que llega a cualquiera de estas 3. Cualquiera de estas 3 combinaciones, UAA, UAG o UGA, cualquiera de los 3 aparece como triplete y se acabó la síntesis de proteína. O sea, se separan las subunidades ribosómicas y hasta ahí termina. El mismo principio que para empezar. Para terminar necesita una combinación particular. Si no aparece esa combinación, entonces va a seguir colocando aminoácidos. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera un error, por ejemplo? Y por alguna razón el ribosoma agarra aquí. Puede hacerlo porque no tiene ninguna marca especial. Una UAC va a significar cuando el ribosoma se equivoca por una razón agarrando el ARN y empieza a copiar los tripletes de manera incorrecta, o por alguna razón se pierde esta base nitrogenada. Toma aquí, entonces los siguientes 3 van a ser hasta ahí. Y va a empezar a poner aminoácidos completamente diferentes a los que estaba poniendo, o los que debía poner porque se perdió una base nitrogenada, o por ahí a veces se mete una base nitrogenada errónea al medio, que es cuando se produce una mala lectura de la información genética. Pero el ribosoma es como un caballo cochero, digamos. Si no hay AUG, no empiezo. Y termino cuando encuentro un grupo de 3 de cualquiera de estas 3 combinaciones posibles.